Pero ya verá que yo la voy a cuidar como el caballero que usted me enseñó a hacer. Esta oportunidad que se está dando la vida, la tienes que asumir con responsabilidad, hijito. Y el tiento que se requiere. Entendido, abuelita. Le aseguro que así va a ser. Ay, mijito. El miércoles 10 de noviembre de 2021, Carmen Salinas, o mejor dicho, Carmelita Salinas, como se la conoce públicamente, volvió a su casa luego de una agotadora jornada de filmación. La primera actriz llegó justo para el horario de la cena y, como era habitual, se disponía a realizar su ritual cotidiano. Cenar, estar unos instantes con sus nietos y familiares, desmaquillarse y darse un baño. Sin embargo, al momento del baño, los nietos notaron que su abuela se estaba tomando mucho más tiempo de lo normal y al ver que no salía comenzaron a golpear y llamar a la puerta. Pero Carmen no respondía. Finalmente su nieta pudo ingresar al interior del cuarto de baño y observó a su abuela tirada en el suelo sin reacción. Estaba inconsciente. Inmediatamente dio la alerta a su madre, María Eugenia Plasencia, quien pidió una ambulancia para que la trasladen de urgencia a un hospital privado de la Ciudad de México. Alrededor de las 2 de la madrugada del jueves 11 de noviembre, Carmen ingresó directamente a terapia intensiva. Si bien aseguraron que estaba mejorando, luego surgieron situaciones que no quedaron muy claras. ¿Qué le sucedió realmente a Carmen? ¿Cuál fue la verdadera causa de su muerte? A continuación voy a contarte lo que verdaderamente aconteció a Carmelita y cómo fue que pasó sus últimos días. Sígueme para que juntos descubramos estos misterios. Para ello, te invito a subirte a la máquina del tiempo y viajar hasta el 5 de octubre de 1939, día en que nació Carmen Salinas Lozano en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, México. Sus padres fueron Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada, quienes debido a diferentes enfermedades perdieron a unos 5 hijos. Un día, la madre de Carmelita descubrió que su marido la engañaba con otra mujer y que además tenía un hijo con ella. Entonces inició los trámites para divorciarse. Sin embargo, descubrió que en realidad no estaban casados porque los papeles de matrimonio eran falsos. Tejada ya había engañado a varias mujeres de la misma forma. Carmen tuvo alrededor de 8 hermanos y varios hermanastros por el lado de su padre. Debido a que eran muy pobres, su madre los inscribió a Carmen y sus hermanos como huérfanos en un asilo para que pudieran comer y llevar una vida más tranquila. Pero sucedió todo lo contrario, ya que los golpeaban y maltrataban. A pesar de estas dificultades, su ánimo, carisma y curiosidad la hicieron superar los obstáculos y seguir adelante. Desde muy pequeña empezó a interesarse por el arte, sobre todo inspirada por su hermana Josefina Rojas Lozano, quien cantaba en una estación de radio de Torreón. Cuando Carmen cumplió 10 años, se le presentó la oportunidad de hacer imitaciones de voz en una estación de radio de Monterrey. Ahí se quedó haciendo eso un par de años. Pero lo que ella no sabía era que en poco tiempo su vida cambiaría por completo. Por el año 1953, un productor llamado Carlos Amador se encontraba visitando Torreón con su caravana El Señor Vallejo y sus artistas. Allí conoció a Carmen, que tenía que cantar 2 canciones y bajar del escenario, pero al terminar su acto, tanto el público como Carlos quedaron tan fascinados que le pidieron que siga cantando. Es que Carmen no solamente cantaba bien, sino que imitaba a diferentes artistas con una versatilidad pocas veces vistas. Ese mismo año, Carmen debutó en el cine ópera, empezando así, de manera oficial, su carrera artística. A sus 17 años, Salinas contrajo matrimonio con el músico Pedro Plasencia Ramírez, 8 años mayor que ella, el 5 de enero de 1956. De este matrimonio nacieron sus 2 hijos, Pedro Plasencia Salinas y María Eugenia Plasencia. Nada fue fácil en la vida de Carmen, ya que en ese tiempo tuvo varios abortos espontáneos que impidieron el nacimiento de otros 5 hijos más. ¿No es acaso una extraña y cruel coincidencia con lo sucedido a sus padres? Luego de infinidad de presentaciones en teatros y circuitos para actores, tuvo su debut en la televisión en 1964 interpretando a Cuca en la telenovela La Vecindad. Unos años más tarde, en 1970, apareció en su primera película La vida inútil de Pito Pérez.
Con la llegada del cine de ficheras, a mediados de los años 70, Carmen realizó varias cintas convirtiéndose en una referente del género. Destacan películas como Tívoli, Bellas de Noche, El Sexto Sentido y El Rey de las Ficheras, entre otras. Pero que sean las últimas, nos vamos a dormir. ¿A dormir sin habernos matrimoniado? Consagrada en el espectáculo, Carmen siguió siempre en ritmo continuo con su trabajo, lo que hizo que cada vez se distancie más de su marido, que también seguía con su carrera. Ambos terminaron divorciándose tras 12 años de matrimonio. Un año más tarde, Carmen se enamoró de quien fue el médico de su madre y con quien se casó por segunda vez en 1973. Intentaron tener hijos, pero no pudieron. Después de 7 años juntos, la pareja se separó por cuestiones de tiempos y desencuentros, pero sobre todo por el fuerte compromiso de Carmelita con su carrera. En ambos casos siguió manteniendo una relación afectuosa y de buenos términos. Incluso volvió a trabajar mucho después con el que fuera su primer esposo, aun cuando éste ya había formado otra familia. Desde la década de los 90, la primera actriz destacó por trabajar en telenovelas con estrellas como Thalía, Susana González, Pedro Fernández, Edith González y muchas figuras más. Algunas de esas producciones fueron María la del Barrio, Entre el amor y el odio y Mundo de Fieras. Como imitadora, Salinas tuvo también bastante éxito e interpretó a varias artistas como Celia Cruz, Lola Beltrán, Alejandra Guzmán, Amalia Mendoza y Lupita D'Alessio. Pero luego abandonó esta afición debido a una desgracia que la marcó para siempre. Su hijo Pedro Plasencia Salinas, quien era compositor y pianista, falleció el 19 de abril de 1994 tras padecer cáncer de pulmón. Este acontecimiento dejó a Carmen devastada, por lo que decidió no volver a imitar más, ya que él era su arreglista musical para la realización de todos sus actos. Por un tiempo se alejó de los escenarios y cámaras, para luego regresar como empresaria y dramaturga. En 1997 presentó por primera vez en el Salón Los Ángeles su obra Aventurera, que tuvo grandes repercusiones positivas y fue una de las obras más exitosas y duraderas de México, ya que estuvo en escena más de 2 décadas. Por esta pasaron importantes actrices como Itatí Cantoral, Edith González, Niurka Marcos y Maribel Guardia. Su gran arribo a Hollywood lo hizo en el 2004, donde compartió créditos con el prestigioso actor Denzel Washington en Hombre en Llamas, interpretando a una cómplice del secuestro de una niña. Luego, en el 2007, vuelve a formar parte de una película mexicana-estadounidense, La misma luna, donde obtiene el premio La Diosa de Plata, que también gana en 2013 por su actuación en Cartas a Helena. Entre el año 2015 y 2018 incursionó en el mundo de la política como diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, siendo duramente criticada por involucrarse sin tener estudios previos sobre el área. Su última telenovela fue la llamada Mi fortuna es amarte en el 2021, donde interpreta a Margarita Magos Domínguez Negrete. Pero este sería el primer papel que Carmen Salinas dejaría inconcluso. Como te comenté al principio del video, aquel 10 de noviembre de 2021, Carmelita volvió a su casa luego de una jornada de trabajo. Ella venía de filmar el episodio número 45 de la telenovela Mi fortuna es amarte. Dotada de una memoria privilegiada y un físico que aún le permitía soportar varias horas de set, Carmen se encontraba en buen estado de salud. No tenía el vicio de fumar ni tampoco tomaba alcohol, por lo que sorprendió su pérdida de la conciencia. Algunas versiones sostuvieron que no fueron sus nietos quienes la encontraron desmayada, sino que fueron los empleados de limpieza de su hogar. Posteriormente se la trasladó al Hospital Star Médica en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde ingresó a terapia intensiva en estado de coma. Los datos que luego fueron revelados confirmaron que Carmen sufría de hipertensión. La misma la aquejó y acompañó desde la muerte de su hijo Pedro Plasencia Salinas. Ese momento para Carmen fue un antes y un después. Si bien la tragedia estuvo siempre presente en su vida y ella pudo hacerle frente en varias ocasiones, aquel acontecimiento nunca sanó ni en su corazón ni en su alma.
Los días fueron pasando desde la internación de emergencia y hubo comunicados de sus familiares anunciando que Carmen respiraba con asistencia pero que sus órganos funcionaban de manera natural. El diagnóstico oficial fue de que se trataba de un derrame cerebral. El 23 de noviembre, Carmen fue sometida a 2 intervenciones quirúrgicas, una traqueotomía y gastrostomía. Ambas fueron un éxito. Esto se produjo porque debían hacerle una limpieza de flema y encargarse de su alimentación. Pero, en ese estado tan delicado, ¿Carmen realmente mejoró? ¿Aún seguía en coma? Carmen comenzó a dejar el respirador para respirar por sí misma, pero por cortos periodos de tiempo porque se hiperventilaba. Y realizó también varios movimientos corporales, pero solo eran reflejos debido a las acciones que hacían los médicos con ella. El 7 de diciembre, su hija María Eugenia Plasencia comunicó que su madre ya no tenía hemorragia cerebral. Al parecer, el líquido fue absorbido por el cerebro y esto suponía una muy buena noticia. Sin embargo, a las 11 de la noche del jueves 9 de diciembre, Carmen Salinas Lozano, a sus 82 años, dejó este mundo y con su partida, un vacío tan grande en la sociedad mexicana y de habla hispana como en el mundo del espectáculo. Fue alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando el cuerpo de la artista abandonó el hospital de la Colonia Roma rumbo a la agencia funeraria Galloso de Félix Cuevas. Allí su hija dio el consentimiento para velarla a la mañana del viernes, ya que consideró que es lo que hubiese querido su madre, estar cerca de los suyos. Yo soy una mujer muy luchadora, que con mucha fe en Dios y con mucha fe en lo que yo hago y en lo que yo emprendo. Como nada en la vida de Carmen fue fácil, tampoco lo fue en su partida. El COVID-19 aún seguía latente y por ello se hizo el velatorio con las restricciones correspondientes, a la que solo podían ingresar familiares y amigos de la actriz, dejando entrar a 5 personas por vez. Una curiosidad fue que el féretro de la primera actriz estaba abierto, así que cada persona podía despedirla a su manera. Entre sus familiares se encontraban su hija Eugenia Plasencia, sus nietos y su sobrino Gustavo Briones. También se acercaron varias personalidades como Melissa Sánchez, Rosalba Ortiz, Juan Osorio, Rosita Pelayo, entre otros más. A las afueras del velatorio, miles de fanáticos se reunieron para enviarle un último adiós. El sábado a la mañana se realizó un homenaje con su cuerpo presente en el Monumento a la Madre en la Alcaidía Cuauhtémoc. En el lugar la recibió el grupo mariachi Águila de México junto a decenas de familiares, amigos y caravanas de fanáticos. También asistieron al lugar trabajadores de limpieza quienes acudieron con cartulinas con mensajes dedicados a la actriz. En diferentes momentos se turnaron entre motociclistas de acrobacia de México, el actor Rafael Inclán y reporteros de diferentes medios de comunicación para montar guardia. Todo esto en señal de respeto y afecto hacia Carmen. Finalmente se ofició una misa religiosa donde todos los presentes rindieron tributo a la gran intérprete y se despidieron para siempre de su presencia. Los restos de la actriz volvieron a la funeraria Galloso donde cremaron su cuerpo para posteriormente ser ubicada en la capilla familiar del Panteón Español. Allí descansaría junto a su hijo Pedro Plasencia Salinas, a quien amaba y extrañaba todos los días con locura. Luego de lo acontecido vinieron las recurrentes preguntas a su hija María Eugenia Plasencia sobre qué sería de la herencia y el patrimonio de Carmen, pero ella no pudo responder ni siquiera pensar en ello, pues aún estaba sobrellevando el dolor del deceso de su madre. Según reportaron varios medios, Carmelita habría logrado acumular durante sus extensos 68 años de incansable trabajo en el teatro, televisión y cine una fortuna cercana a los 20 millones de pesos mexicanos, es decir, alrededor de casi $1 millón. Pero de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, especializado en las fortunas de las celebridades, Carmelita tenía un patrimonio neto de $20 millones. En una entrevista que concedió hace tiempo a un programa mexicano, la famosa indicó que una de las propiedades que tenía sería heredada precisamente a las hijas de su fallecido hijo. De acuerdo con sus propias palabras, dijo: "Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito, que en paz descanse. Y esta casa para mi hija Eugenia Plasencia. Este es el testamento". En aquella misma charla, Carmen contó una anécdota muy curiosa en la que describió cómo fue que se hizo con esa casa.
En el año 1966, en una de sus presentaciones, sacó a bailar a un hombre que luego le dio un papel. Ella creyó que se trataba de dinero y se lo guardó sin verlo. Pero se trataba de un billete de lotería. Sin imaginarlo, su suerte fue la mejor, pues con ese billete se ganó el premio mayor, 350,000 pesos mexicanos, aproximadamente unos $16,000. Con ese dinero se compró la casa. Pero Carmen siempre fue consciente de que la muerte nos alcanza a todos y por ello tomó previsiones con respecto a su herencia, pues deseaba evitar peleas entre sus familiares. En ese sentido siempre fue muy inteligente y clara, por lo que dejó indicaciones de cómo se repartirían sus bienes tras su partida. Sin embargo, poco se conoce de estas indicaciones, pues Carmelita también era muy reservada. Si bien Carmen Salinas solo estudió hasta el nivel de primaria, eso no fue un impedimento para desarrollar su gran carrera como actriz, imitadora, comediante, productora y política mexicana. Es claro que su compromiso fue inagotable, pues participó en más de 120 películas y estuvo en más de 20 telenovelas, siendo siempre una gran referente. Recibió el premio extraordinario ACE por distinción y mérito otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, considerado como el máximo reconocimiento de esta organización. Obtuvo una Palma de Oro y muchos otros premios a lo largo de su vida. Es que se trata de una de las figuras más queridas en las últimas 6 décadas. Una mujer extraordinariamente vivaz que no solo cultivó la celebridad, sino que también buscó siempre darle un buen uso para ayudar a los demás. Las personas que se le acercaban siempre encontraron afecto, empatía y apoyo, ya sea que fueran en busca de ayuda, de comprensión o de un plato de sopa. De hecho, es famoso su modesto pero popular restaurante La Casita de las Sopas que ella misma fundó. Pero también Carmen, si por algo se distinguió, fue por sus muchas polémicas declaraciones sin guardarse nada. No tenía pelos en la lengua y disparaba sus frases afortunadas o desafortunadas. Siempre tenía algo que decir y muchas veces fue motivo de críticas. Directa y sin filtro en su accionar como en lo coloquial, Carmen supo llevar una vida comprometida a su trabajo y a su familia. Supo hacerles frente a las diferentes desgracias que se le presentaron en la vida y siempre estuvo convencida de sus palabras. Si tú te portas bien con toda la gente, te va a ir bien en la vida. Si te portas mal, te va a ir mal en la vida.